Muchas gracias por avisarme, siempre me pasa eso. Ya, esta expresión a veces tiene complicaciones porque quedan integrales que no son triviales de resolver y hay que aplicar otros métodos que más allá de una simple sustitución. Fue una de las preguntas que me hicieron el lunes en el horario de consulta, creo que fue Lucas. ¿Ya? Y que yo después de apenas terminé el horario de consulta me puse a hacer la integral y me acordé de cómo se hacía. Son cosas que yo no veía hace mucho tiempo, por eso no le puedo responder a mí. Entonces, la idea de esto es que a veces estas integrales quedan un poco complicadas y la ley de Gauss nos facilita eso un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos van a quedar generalmente esas integrales, pero tiene otras restricciones, como cuál, que yo tengo que conocer cuál es la dirección del campo. Por ejemplo, nosotros ocupamos la ley de Gauss acá para una carga puntual. ¿Ya? Esto es como matar una mosca con un cañón, pero era para ejemplificarlo. Y para eso yo necesito saber la dirección del campo para escribirlo de esta forma que está acá, que aparece la magnitud por su dirección, esas dos flechitas rojas que están acá, ¿ya? Aquí, eso de ahí. Y eso me ayuda a simplificar el problema, ¿ya? Por un lado tiene una ventaja, pero por el otro lado implica que yo debo conocer la dirección del campo, como por ejemplo acá también. Si yo ocupo la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico generado por un anillo, un alambre infinito, yo debo conocer que el campo del alambre sale siempre perpendicularmente, ¿ya? Como en la vista superior. Están acá, aquí quizás se me fue a poner, esto es líneas de campo. ¿Ya? Con eso yo puedo conocerla, o sea, puedo resolver esta integral de una manera mucho más fácil. Y llegamos a esta expresión de acá, que ustedes también la pueden obtener. De hecho, alguien me preguntó en el horario de consulta, hay un problema en la guía donde tienen no un alambre infinito, sino una barra cortita y les piden calcular en la letra B el campo muy cercano, ¿ya? Eso es para que ustedes se den cuenta que ocupando esa expresión se llega a esto que está acá, que es como asumir que el alambre es infinito. Si yo tomo un alambre que no es infinito acá, como está en el problema de la guía, claro, esto no es un alambre infinito y por lo tanto las líneas de campo acá deberían, pero a medida que yo me acerco a las orillas, las líneas se van deformando. ¿Por qué? Porque las líneas de campo siempre salen perpendiculares a la superficie. ¿Ya? En el caso del alambre infinito no me preocupo de eso porque no termina nunca y yo lo que sé es que acá el campo es de esta forma, es radial, como lo pusimos ahí arriba. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este problema? Era calcular el campo acá, justo al medio, a una distancia A que es muy pequeñita. ¿Ya? Si esa distancia A es muy pequeñita, es lo mismo que asumir que la dimensión de este alambre es mucho mayor a esa distancia y yo lo puedo considerar como un alambre infinito. Entonces yo puedo calcular ese campo y luego hacer la aproximación del largo de este alambre mucho mayor que esta distancia y lo que llego es justamente a esta expresión de haber calculado el campo usando la ley de Gauss, ¿ya? Pero sin pasar por esas integrales, que fue la integral que Lucas creo que fue, no supo cómo resolverla, ¿ya? Se hacía por sustitución trigonométrica, a todo esto. Entonces, eso es para que ustedes se hagan una idea general sin ir al detalle del cálculo de cuáles son las ventajas y desventajas de usar la expresión que vimos en la primera semana y calcular campo utilizando la ley de Gauss. Eso me interesa que les quede muy claro, ¿ya? La ley de Gauss se aprovecha de las simetrías. Si es un problema que no tiene simetría, que no es algo simétrico, no puede usar la ley de Gauss, ¿ya? Porque la ley de Gauss implica que el problema debe tener cierta simetría. Simetría esférica, como es en el caso de una carga puntual, o simetría cilíndrica, como es el caso de una carga, un alambre infinito. ¿Ya? En este caso, que fue el que dejamos pendiente, también se hacía en coordenadas cilíndricas, y es lo que en realidad lo podemos hacer en coordenadas cartesianas, y es lo que vamos a complementar hoy. Voy a partir resolviendo este problema que yo les dejé de tarea. ¿Alguien lo hizo y llegó al resultado de cuánto vale el campo de una placa infinita? ¿No? Profe, yo hice algo, pero no sé si está bien. Ya. Bueno, Así que ahora, voy a esperar que lo haga usted. bueno, lo voy a hacer de manera rápida, ¿ya? Para ver si es lo mismo que ustedes ocurrió. Yo hagan mis apuntes.
Entonces, tenemos esta placa infinita. Obviamente no puedo dibujar una placa infinita, pero sí puedo representarla acá, que se va para todos lados, que tiene densidad de carga superficial sigma, ¿ya? O sea que la carga está distribuida uniformemente en esta placa infinita, ¿vale? Entonces, para eso ya habíamos discutido en la clase pasada que yo podía tomar un pequeño cilindrito acá, donde acá toma ese pedacito. ¿Por qué puedo tomar eso? Bueno, porque la placa es infinita. Yo puedo haber tomado un cubo ahí, puedo haber tomado un cilindro, una esfera no, porque la esfera no es simétrica a la placa infinita, pero sí el cilindro. Entonces, para eso voy a definir un sistema de referencia que lo voy a poner acá. Hacia arriba el eje Z, hacia el frente el eje X y hacia la derecha el eje Y. Y con eso vamos a calcular el campo utilizando la expresión de la ley de Gauss. E.ds igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. Ojo que este ds que aparece acá es un diferencial de superficie y siempre es el diferencial de superficie de la superficie gaussiana, ¿ya? No es el diferencial de superficie de donde está la carga. ¿Ya? En este caso una carga superficial y yo lo podría confundir porque digo, ese ds es el ds de la placa. No, el ds que aparece acá dentro de la integral siempre es el ds de la superficie gaussiana, ¿ya? Me dio que cada etapa tiene sigma partido por epsilon 0. Exactamente, eso es lo que da, ¿ya? Y claramente, bueno, acá antes de aplicar da lo mismo arriba que abajo, exactamente. Solo con un 2. No, bueno, acá lo tengo hecho, pero bueno, vamos a llegar al resultado acá. Acá yo tengo que colocar la dirección del campo. Sabemos que el campo siempre sale perpendicularmente de las superficies, por lo tanto el campo en la parte de arriba de la placa va en dirección hacia arriba. Esta es la dirección del campo, por el lado de arriba de la placa. Y por el lado de abajo de la placa también sale perpendicularmente, pero obviamente en dirección contraria, o sea, hacia abajo. Y esa superficie, como es una integral cerrada, es la superficie completa del cilindro, ¿ya? Acá hay un producto punto. Yo sé entonces que, acá lo voy a separar, el cilindro en realidad tiene tres superficies, ¿sí? Ya lo discutimos. Tiene las dos superficies de la tapa superior, la tapa inferior y la superficie del manto. Y lo importante es ver hacia dónde se dirige el vector normal a esas superficies. Para la etapa 1, el vector normal apunta hacia arriba. Y claro, nos queda en la misma dirección del campo. Por la etapa de abajo, el vector normal a la superficie apunta hacia abajo. Entonces fíjense que el vector normal y el vector campo apuntan también en la misma dirección. Y en el manto, claro, el vector no es siempre el mismo, pero va en el plano XY, ¿ya? El vector normal al manto siempre está en el plano XY, va dando vueltas. Y aunque cambie y esté en el plano XY, siempre es perpendicular al campo eléctrico. Por eso yo puedo separar esta integral, que está en una superficie cerrada, y lo hago acá, en la etapa 1, donde yo sé que el campo tiene dirección, en la parte de arriba, el campo tiene dirección K. Y acá me queda el ds, que también tiene dirección K. Ese es el ds de la etapa 1. La integral ahora de la otra parte, como es una superficie cerrada, yo puedo, y no es la misma, ya, yo separo estas integrales para entender mejor esto. En el manto, yo sé, bueno, el campo aquí puede ir en K o menos K, da lo mismo, pero lo importante es que el ds, en realidad ni siquiera lo voy a escribir, lo voy a poner así nomás para no confundir. E.ds. Y acá en la otra etapa, en la etapa inferior, que yo llamé etapa 2, el campo va en dirección menos K, porque va hacia abajo. Pero el ds, el vector normal a la superficie, también va en dirección menos K, ¿ya? Y lo que sé yo, y lo que discutimos ya, es que en el manto el flujo es cero. Recuerden que esta integral representa el flujo de campo eléctrico, ¿ya?
cuánto campo eléctrico está pasando a través de esa superficie. Si son perpendiculares, no pasa nada, ¿ya? Como lo discutimos en la clase pasada. Entonces acá yo puedo sacar la primera integral, me queda k punto k, que es 1, cuando yo multiplico el producto punto entre dos vectores unitarios iguales es 1, y acá me queda la integral de la etapa 1, del ds de la etapa 1. Y eso no es nada más que el área de la etapa de arriba. ¿Cuál es el área de la etapa de arriba? Es el área de un disco, ¿cierto? Ustedes conocen el área de un disco. Y si quieren, ni siquiera lo escribimos. Ponemos ahí simplemente el área de la etapa 1. Pi por r cuadrado. Positivo, porque es k.k. La del medio es 0 y la otra me queda, saco nuevamente el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico, mejor dicho, y me queda acá menos k punto menos k. También son dos vectores paralelos, por lo tanto el producto punto es 1. ¿Y cuál es la integral del ds de la etapa de abajo? También, si yo integro el ds, me va a dar el área de esa etapa. Recuerden que ese ds siempre tiene que ver con la superficie gaussiana. Por lo tanto, la integral de ese ds me va a dar el área de abajo, que es el mismo área de la etapa de arriba, ¿cierto? La etapa inferior tiene el mismo área o la misma área que la etapa superior. Y acá me queda la carga encerrada dividido por epsilon 0. Como las áreas son iguales, acá yo puedo poner dos veces el campo eléctrico por el área de la etapa, y acá tengo que representar la carga encerrada. ¿Cómo represento la carga encerrada? La carga encerrada es lo que tengo ahí, ¿ya? Y fíjense que el área que yo tengo pintado de rojo coincide con el área de las tapas. Por lo tanto, sería la densidad de carga superficial por esa misma área. ¿Por qué es la misma área? Porque es el área transversal del mismo cilindro. Entonces acá me quedaría sigma A dividido por epsilon 0. Se me va el área y me queda simplemente que la magnitud del campo es igual a ¿qué? A sigma dividido por 2 epsilon 0. ¿Ya? ¿Y en qué dirección? Bueno, aquí la dirección depende de dónde estoy yo, si estoy por encima de la placa o por debajo de la placa. Por eso lo voy a anotar de esta forma. Si estoy, esto va a ser sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección positiva del eje X para z mayor que 0, o sea, por encima. Y sigma, o menos sigma en realidad, dividido por 2 epsilon 0 también en dirección K, cuando el z es menor que 0. Si estoy por debajo de la tapa, el campo eléctrico apunta hacia abajo, ¿ya? Y listo, ¿ya? Ahora, hay una curiosidad de esto, que el campo no depende de la distancia, fíjense, el campo es constante, porque la densidad de carga es una constante y el epsilon 0 también es una constante. ¿Alguien me podría explicar por qué el campo es constante? Haciendo la comparación, por ejemplo, el campo de una carga puntual es 1 sobre 4, o Q, mejor dicho, sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial. O sea que el campo de una carga puntual decae con el cuadrado del radio. Sin embargo, el de una placa es algo constante. Si yo mido el campo muy pegadito a la placa y yo mido el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico a una distancia grande desde la placa, voy a medir la misma intensidad. ¿Por qué no cambia? Porque es infinita. Ya, esa es una de las razones. El hecho de que sea infinita tiene que ver con la dirección de las líneas de campo. ¿Por qué? Porque si la placa no fuese infinita, acá el campo en el borde va a tener dirección más o menos así. Y el campo ya no va a ser constante. ¿Y por qué no cambia la intensidad del campo eléctrico si yo estoy bien pegadito a la placa o si yo me separo mucho? Eso es porque la intensidad del campo eléctrico, perdón, si dije campo magnético no tiene nada que ver, campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico tiene que ver con la densidad de las líneas de campo. Y como estas líneas de campo son todas paralelas, si yo tomo un área, voy a tener la misma cantidad de líneas de campo bien pegadito a la placa a si yo me voy muy arriba. Cosa que no es el caso para una carga puntual.
porque estas líneas de campo se van separando a medida que yo me alejo de la carga puntual. Si yo estoy muy cerquita de la carga puntual y tomo una superficie, voy a tener muchas líneas de campo. ¿Ya? Acá, por ejemplo. Acá yo tomo esa área y tengo muchas líneas de campo. Si yo vuelvo a tomar esa misma área, pero muy lejos de la carga, la cantidad de líneas de campo que pasan por ahí disminuye, porque se van separando, obviamente, es radial, y por eso la intensidad del campo eléctrico disminuye. Exactamente, porque las líneas de campo son paralelas. ¿Se entiende? ¿Por qué nos dio algo constante? Es importante que ustedes siempre evalúen el resultado, que no simplemente lleguen y digan, ah, ya esto me dio y está correcto. Siempre hay algo que nosotros podemos sacar a partir del resultado. ¿Ya? Eso respecto a la ley de Gauss. Aquí trabajamos en coordenadas cilíndricas hasta ahora y esféricas. Entonces ahora, ¿hay dudas por ahora? ¿No? Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Yo no entendí cómo pasó del... O sea, cómo descompuso la integral encerrada en esas tres integrales. Ahí me perdí un poquito. Ya. Por ejemplo, si yo tuviese una superficie gaussiana esférica, el área de una esfera, yo puedo representar esa área en una sola integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la superficie esta, ustedes saben cuál es la superficie de una esfera, es 4pi por r al cuadrado. Y eso sale de la integral de superficie de una esfera. El ds de una esfera es r cuadrado seno de teta de phi, donde el teta varía de 0 a pi y el phi varía de 0 a 2 pi. El phi es el vector azimutal que da la vuelta completa y el teta es el vector que va desde arriba hacia abajo, por eso va de 0 a pi. Si ustedes integran eso, obtienen el área de una esfera. Puede ser representado en una sola expresión. Sin embargo, Jesús, el área de un cilindro no puede ser representado en una sola expresión, ¿ya? Porque no es continuo. Hay una discontinuidad entre el manto y las capas, y por eso yo lo tengo que representar a través de tres integrales. ¿Se entiende? ¿O no se Ah, entiende? ya, sí, profe. Dime la verdad, Jesús, porque si no, te vas a ir con la duda. Por ejemplo, es lo mismo que pasa con el cubo. Si yo quiero obtener el área del cubo, no hay una expresión que englobe a todo el cubo para calcular el área, sino que yo tengo que ir tapa por tapa, porque no es una función continua, ya es un cuadrado. Calculo esa área, le sumo esa área, le sumo esta otra área y así sucesivamente. ¿Ya? A eso me refiero con que hay que calcularla por partes. Esta es un área, el área del cubo no es algo continuo. Tiene bordes, estas aristas que hacen que yo no pueda representar esta función como algo continuo. Y tenga que separarlo en las diferentes componentes del área. Eso se va a dar siempre que ustedes calculen el ds de un cilindro, no así con el de una esfera. Y para eso ahora vamos a ir al caso que nos faltaba, aplicar la ley de Gauss para una esfera. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahora una esfera aislante. ¿Qué quiere decir con que es una esfera aislante? Que es no conductora. No sé si vamos a alcanzar a ver conductores en esta clase, pero al final vamos a ver de radio R y densidad de carga uniforme. ¿Sí? Mañana va a haber ayudantía, ¿o no? El viernes. ¿El viernes? Ah, el viernes, perdón, ya. Sí, el viernes ya hay ayudantíos. Esta semana sí. Profe, ¿y el control a qué hora es al final? A las 6:30 del viernes. Perfecto. ¿No? Ya, los controles son de alternativa. Me acaban de informar. ¿Ya? Son cortitos y entre hoy día y mañana les van a publicar más información más allá de la hora y lo que yo les acabo de decir de que son. ¿Y se manda el desarrollo igual de la alternativa?
No lo ¿O tengo no? claro si hay que mandar el desarrollo, pero les van a decir eso, se los van a publicar por Aura entre hoy y mañana. Perfecto. El control, la materia del control está puesta en aula, aparece ahí hasta ley de Gauss. Eso, en aula aparece hasta ley de Gauss. Gracias, Benjamín. Ya, entonces, tenemos una esfera. Voy a aprovechar que tengo esto de acá. No un círculo, una esfera por si acaso. Que es aislante y no conductora. ¿Ya? ¿Qué quiere, en términos prácticos, qué quiere decir que sea aislante? Que la carga se distribuye uniformemente en toda la esfera. ¿Ya? Si fuese conductora, no es así. Pero el caso que es aislante o dieléctrico, como también se les llama, es que la carga está uniformemente distribuida en el volumen. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular el campo eléctrico de esta esfera y sabiendo que la carga se distribuye uniformemente en toda la esfera, tanto en la superficie como si yo me voy metiendo hacia dentro de la esfera. ¿Ya? La carga está distribuida uniformemente. Entonces, lo primero que yo tengo que notar es que tengo que calcular el campo por separado. ¿Por qué? Porque tengo dos regiones. Tengo una región interior donde existe campo eléctrico y lo voy a tener que calcular, y tengo una región exterior. En la región exterior, entonces, para eso, como tengo dos regiones, voy a proponer dos superficies gaussianas. Una en el Profe, interior, ¿sí? parece que algo pasó con su micrófono que de pronto se escucha como mal. Creo que parece que le pongo mis apuntes arriba y lo tapo. Ahí volvió bien. Es porque le puse el cuaderno arriba. Tengo mis apuntes acá y es por eso. Gracias. Ya, entonces, como tengo dos zonas, tengo el interior de la esfera y el exterior de la esfera, voy a tener que calcular el campo en dos pasos. ¿Ya? Una para esta región que le vamos a llamar 1. ¿Ya? Esto es una esfera de radio R y voy a proponer otra superficie gaussiana que también va a ser una esfera. No quedó tan bonito, pero esta le vamos a llamar región 2 y va a estar por fuera. ¿Sí? Entonces, esto va a tener un radio R y esto de acá también un radio R. Y vamos por parte entonces. Para la región 1, que es dentro de la esfera. Es una esfera sólida por si acaso, de la esfera. R menor que el radio de la esfera. Proponemos la integral de la superficie gaussiana que yo puse adentro, que es el área de una esfera, solo que dentro es nuestra esfera, y acá vamos a poner el campo en la dirección 1, o sea, en la zona 1, punto el ds, igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué dirección tiene el campo en una esfera? Por ejemplo, si yo me paro afuera, justo en el borde de la esfera, ¿en qué dirección va el campo eléctrico? Radial. Radial, ¿cierto? Eso ya lo hemos discutido a profundidad y sabemos que el campo acá es radial. Tiene dirección radial. Y en el interior de la esfera, ¿qué dirección tendrá? Piensen que si yo tomo una superficie gaussiana dentro de la esfera, es como si yo estuviese tomando simplemente una esfera más pequeña de carga. ¿Ya? Por lo tanto, al ser la misma esfera, solo que más pequeñita y por lo tanto con menos carga, también debería ser radial. Entonces acá en esta superficie de dentro, el campo también es radial. Es el análogo de una carga puntual. ¿Ya? Sale radialmente hacia afuera. ¿Y cuál sería el vector normal en ambas superficies gaussianas? También, pues acá, el vector normal también iría en dirección radial, ¿cierto? Tanto en la superficie gaussiana de dentro de la esfera como en la superficie gaussiana por fuera de la esfera. Entonces acá ambos productos puntos se me van a hacer uno. Bueno, fíjense que acá yo puedo representar esa integral en un solo término, porque yo puedo representar el área de una esfera de una sola vez, no por partes como el cilindro. Entonces acá vamos a tener la integral del campo en la región 1, que yo sé que tiene dirección radial, la superficie gaussiana de adentro, que también tiene dirección radial, bueno, la componente normal a esa superficie tiene
dirección radial. Y acá yo voy a tener la carga encerrada, epsilon 0. ¿Sí? Bueno, como el campo es constante, ¿a qué me refiero yo con que es constante? Acá hay que hacer una aclaración para que no se confundan. Cuando yo digo que este campo es constante, quiero decir que en todos los puntitos de la superficie gaussiana la magnitud del campo es igual. ¿Por qué? Porque todos están separados a la misma distancia. A eso me refiero con que es constante. Obviamente no es constante en sí porque va cambiando de dirección, porque la dirección radial no es única, sino que va dando la vuelta. Pero la intensidad del campo eléctrico en toda esa superficie gaussiana es constante, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, podemos sacar acá el campo eléctrico en la región 1, R tongo por R punto R tongo me da 1, y acá me quedaría la integral de la superficie gaussiana. ¿Cuál sería la integral? Lo voy a poner acá. La integral de esta superficie gaussiana no es nada más que el área de esa esfera, porque es una superficie gaussiana. ¿Y cuál es el área de esa esfera de radio R chico? Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, es 4pi por R cuadrado. Esa es el área de esta superficie gaussiana interior, 4pi por R cuadrado. Y acá me queda la carga encerrada por epsilon 0. ¿Sí? Y me falta calcular ahora cuánto es la carga encerrada, ¿ya? Porque yo sé que la esfera completa tiene una densidad de carga ρ. Si yo la multiplico por el volumen de la esfera completa, me va a dar la carga total. Pero acá no tengo la esfera completa. Tengo una parte nomás de la esfera que está metida adentro. Entonces yo tengo que calcular cuánta carga hay ahí adentro. Y para eso ocupamos la siguiente expresión. La carga encerrada la voy a calcular como la integral del dq'. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que era el dq'? Vamos a poner acá. El dq' es el sigma, la densidad de carga, por el ds. Perdón. Es una esfera sólida. Esto es ρ por dB. ¿Sí? En fin. Profe, ¿por qué ahora no sería el ρ por... Es eso, porque me equivoqué. Es ρ por el dB. Es una esfera sólida. Estaba metido del caso anterior. Superficial. Ahora es la primera vez que vamos a calcular la carga repartida en un volumen y no en una superficie. Entonces, acá me queda simplemente la integral. El ρ lo puedo sacar porque es una constante. Me lo dice ahí, carga densidad uniforme. Y me queda el ρ por el dB. ¿Ya? ¿Cuál es la integral de dB? El volumen. ¿Y a qué volumen nos estamos refiriendo? Al volumen que hay dentro de la superficie gaussiana. ¿Cuál es el volumen de lo que hay acá dentro de esta superficie gaussiana? Es el volumen de esa esfera de radio R chico, ¿o no? ¿Se entiende? Este dB, Sí. ¿sí?, es la integral del dB, y la integral del dB es el volumen. ¿Cuál volumen? El volumen que hay en el interior de la superficie gaussiana. Entonces esto me queda simplemente ρ por 4/3 de pi r al cubo. ¿Ya? Y fíjense que cuanto mayor sea el radio, mayor carga encerrada voy a tener. Es lógico. Si el radio es 0, si el radio de la superficie gaussiana es 0, no voy a tener carga encerrada. ¿Ya? Si el radio de la superficie, de la superficie gaussiana fuese el R grande, el radio de la esfera completa, voy a tener toda la carga. ¿Ya? En fin. Entonces, el campo en la zona 1 va a ser la carga encerrada, acá, ρ por 4/3 de pi r al cubo, dividido en 4 pi epsilon 0 por r al cuadrado. ¿Ya? Eso. Acá yo podría eliminar esto. Acá.
me va a quedar el 4pi por el 4pi. Se me va eso con eso. ¿Y qué me queda? Me queda ρ por r dividido en 3 epsilon 0. ¿Ya? Pero yo quiero dejar esto en función de la carga. ¿Para qué? Desde la carga total de la esfera, para que quede más bonito. ¿Cuál sería la carga total de la esfera? Sería la densidad por el volumen de la esfera. Entonces sería ρ por 4/3 de pi por r al cubo. El r de la esfera ahora. Eso me da la carga total de la esfera, no la carga que hay metida dentro de la superficie gaussiana, ¿ya? La carga total. Por lo tanto, acá el ρ yo lo puedo representar como la carga total dividido en el volumen total de la esfera. Y eso lo voy a reemplazar allá. Profe, ¿puede explicar esto, no? Lo de la carga total. Ya, yo quiero, es solamente por una comodidad visual. Yo no quiero dejar expresado mi campo en la zona 1 en función de la densidad de carga, sino que yo quiero dejarlo expresado en función de la carga total de la esfera. ¿Ya? Esa expresión que calculamos ahí arriba, esta de acá, está correcta. ¿Ya? Pero yo no lo quiero dejar en función de ρ, lo quiero dejar en función de la carga total. ¿Cómo calculo yo la carga total de esta esfera? Porque yo sé que la densidad de carga es igual a la carga total dividido por el volumen. ¿Sí? El volumen de la esfera completa. Por eso aparece el 4pi por r grande ahora al cubo. Y reemplazo esta densidad de carga allá. ¿Sí? Eso quiere decir que el campo en la zona 1, entonces si yo reemplazo ese ρ, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el 3 se me va, me queda q dividido por 4pi por epsilon 0, 4pi r cubo, perdón. Por epsilon 0, mejor pongámoslo al revés. Da lo mismo, pero. Por, y acá arriba me queda un R. Si lo quiero poner en forma vectorial, me queda en dirección radial. Ojo que esto es válido solamente para radios menores que el radio de la esfera. ¿Ya? Así calculamos entonces el campo dentro de la esfera. ¿Ya? Aumenta con el radio. Solamente válido para R menor que R. Y ahora, si es que no hay dudas de eso, nos vamos a la zona 2, que es más fácil. ¿Ya? Fuera de la esfera. Fuera de la esfera significa R mayor que el radiograma. Entonces ahora vamos a tomar la otra superficie gaussiana, la de la zona 2, la que está fuera de la esfera, y volvemos a plantear la integral. La integral cerrada de el campo en la zona 2, punto ds, igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. Acá me faltó. Ya vimos también, ya lo analizamos, sabemos que el campo en la zona 2 tiene dirección radial y que el vector normal a la superficie gaussiana también tiene dirección radial. Entonces podemos completar esto acá como E en dirección radial por el ds de la superficie gaussiana también en dirección radial por la carga encerrada dividido en epsilon 0. ¿Ya? Acá me queda rtongo punto rtongo. La esfera no es aislante, sí es aislante. El hecho de que sea aislante, Fernando, lo único que me indica es que la carga se distribuye uniformemente en todo el volumen. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo al hecho de ser aislante, que la carga está distribuida uniformemente. En fin, acá. Entonces, rtongo me da 1, acá me queda el campo que es constante, lo puedo sacar, y me queda la integral de la superficie gaussiana de la zona 2. ¿Ya? Y la integral de superficie de esta superficie. Si yo integro la integral de la superficie de esta otra superficie gaussiana afuera, también me va a quedar la superficie de la, o el área, mejor dicho, para no ser redundante, el área de la superficie gaussiana exterior. ¿Cuál sería el área de la superficie gaussiana exterior? Si tiene radio R chico, también. Acá me queda 4
pi por r al cuadrado. Esta es la integral del ds de la superficie gaussiana, 4 pi r cuadrado, el área de esa superficie. ¿Y cuál es la carga encerrada por la segunda superficie gaussiana? Q, ¿cierto? La carga total. Si yo me voy hacia afuera de la esfera, lo que tengo encerrado ahora es la carga total de la esfera. Como dice Benjamín, el Q grande. ¿Ya? Acá me queda Q grande dividido por R0. De esta forma, el campo en la zona 2 me queda, fíjense, me queda igual que el de una carga puntual, solo que ahora con esta esfera. 4 pi epsilon 0 r. Y si yo lo quiero poner como vector, yo sé que va en dirección radial y que esto es válido para radios mayores al radio de la esfera. ¿Ya? Ustedes se fijan, es lógico a lo que ya habíamos calculado en las clases anteriores. Si yo me voy hacia afuera de la esfera, puedo ver desde afuera como si esa esfera fuese una carga puntual. ¿Y cuál es el campo de una carga puntual? Es esto que está acá. La carga dividido por 4 pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un grafiquito para entender esto mejor. Ahora, el campo es una función continua. ¿Ya? Entonces, por continuidad, yo debería tener que el campo de la zona 1 justo en el límite debería ser igual al campo en la zona 2 también justo en el límite. El campo es una función continua, por lo tanto debe cumplir la condición de continuidad. Y bueno, voy a poner acá el campo. Acá me daba, disculpen, voy a mirar. No te está acá. Q sobre 4 pi epsilon 0 r cubo. R en dirección radial para R menor que R grande. Y abajo me da Q sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial para R mayor que R. ¿Ya? Si yo evalúo ambas expresiones para R igual a R grande, coinciden, ¿cierto? O sea que se satisface la condición de continuidad. ¿Ya? Y ahora lo vamos a graficar, para que quede un poco mejor. Vamos a poner acá el campo eléctrico en dirección del radio. Ojo que esta función es continua, pero no es continua en la derivada. Eso es importante. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner el máximo, que es cuando R vale R grande, que es Q sobre 4 pi epsilon 0 R grande al cuadrado. Y acá vamos a poner el radio de la esfera. Si yo estoy dentro de la esfera, el campo tiene dependencia con R, o sea, es lineal. Aumenta linealmente hasta llegar al límite de la esfera. Y luego, cuando llego al límite, como ya no estoy aumentando la carga a medida que yo aumento el radio, el campo empieza a disminuir con R cuadrado. O sea, esto empieza así. Este sería en la zona 1 y esto sería en la zona 2. ¿Por qué el campo aumenta linealmente en la zona 1? Porque recuerden que el campo depende de la carga que yo tenga encerrada. Entonces, si yo estoy en R igual a 0, no tengo carga encerrada, por lo tanto el campo es 0. A medida que voy creciendo esta superficie gaussiana, comienzo a aumentar la carga encerrada, por lo tanto el campo aumenta. Es lo que sale acá, aumenta linealmente. Cuando llego al borde de la esfera, a pesar de que yo sigo aumentando el radio, ya no aumenta la carga encerrada. Entonces ahí empieza a caer con R cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿El resto? ¿Ya? Siempre yo intento como hacer un pequeño análisis de mi resultado para entenderlo mejor y por qué me da esta forma, para ver si es coherente con lo que yo pienso inicialmente. Entonces, para sacar, ahora ya vamos a dejar con eso completamos lo que es la ley de Gauss. ¿Ya? Deberíamos poder usar la ley de Gauss tanto en coordenadas esféricas como en coordenadas cilíndricas. Aprendimos. ¿Qué cosas son importantes?
que acá yo necesito conocer cuál es la dirección del campo y el vector normal a la superficie gaussiana, ¿ya? El vector, por lo general, el campo eléctrico me va a quedar constante, entonces lo voy a poder sacar de la integral, ¿ya? Y me va a quedar simplemente la integral del ds de la superficie gaussiana, que no es más que el área de la superficie gaussiana. Si es una esfera, 4pi r cuadrado. Si es el área del manto de un cilindro, también se sabe calcularlo, 2pi r por la altura del cilindro, ¿ya? Si no se lo saben, bueno, van a tener que integrar los ds. En el apunte de coordenadas están los diferenciales de superficie y de volumen para las distintas coordenadas. Pero el campo no es constante porque la esfera no es infinita. No, el campo, claramente, Carlos, el campo no es constante. Lo que es constante es la magnitud del campo, ¿ya? El campo va cambiando punto a punto porque cambia su dirección. Como el campo es un vector, si cambia su dirección, estoy cambiando el vector y por ende el campo eléctrico. Lo que es constante es la magnitud. Como la magnitud, por ejemplo, en la superficie de la esfera está a la misma distancia, r, yo puedo decir que esa magnitud es constante, a pesar de que cambie de dirección, ¿ya? ¿Se entiende, Carlos? De que a lo que yo me refiero es constante en magnitud, ¿ya? Y Jesús me pregunta, profe, ¿por qué se divide la esfera en dos partes? Ah, ¿por qué hago dos superficies gaussianas? Es porque la superficie gaussiana depende de la carga encerrada. Cuando yo utilizo la ley de Gauss, yo propongo una superficie gaussiana y el campo que calcule va a depender de cuánta carga haya encerrada dentro de esa superficie gaussiana. Si yo tomase solamente una superficie gaussiana afuera, claro, tengo el total de la carga encerrada. Pero si yo estoy dentro de la afuera, la superficie gaussiana no tiene la misma carga encerrada que la de afuera, ¿ya? Por eso tengo que proponer dos superficies gaussianas y el campo me queda discontinuo. ¿Sí, Jesús? Recuerden, esto depende siempre de la carga encerrada. Si esto fuese una carga puntual, claro, yo puedo poner el R donde quiera y siempre voy a tener la misma carga encerrada, ¿ya? Pero no es el caso de una esfera sólida, porque va a haber una diferencia entre calcularlo dentro y calcularlo afuera. Aquí. Iván, voy a bajar un poco para volver a ver el gráfico. Entonces, esto también queda evidenciado, Jesús, de alguna forma en el gráfico. ¿Por qué? Porque dentro de la esfera, a medida que yo aumento el radio, tengo más carga encerrada, por lo tanto aumento el campo. Ya aumento el flujo en realidad y por lo tanto aumenta el campo. Y una vez que llego al límite de la esfera, ya no sigo aumentando la carga encerrada. Y por eso el campo empieza a decaer. Ya. ¿Más dudas respecto a eso? Porque ahora vamos a cambiar a otro tipo. Germán dice, profe, consulta, ¿por qué lo parte en R cuadrado y no en R? Ah, porque ese es el valor máximo del campo, Germán. El valor máximo del campo se da justo en el R igual a R grande. Y ahí da lo mismo si yo lo evalúo en la expresión de arriba o de abajo, porque me da lo mismo. Por continuidad tiene que ser el mismo valor. Continuidad del campo, pero no así de la derivada. Fíjense que ahí hay un quiebre. Eso significa que la derivada del campo eléctrico no es constante. Más dudas respecto a eso porque voy a cambiar radicalmente de tema. Voy a irme a conductores ahora. ¿A qué pasa con los conductores? Hasta el momento yo solamente hablé de distribuciones que eran aislantes, por así decirlo, donde la carga estaba repartida uniformemente. En todas las distribuciones que nosotros trabajamos, acá en la esfera, la carga distribuía uniformemente. En la placa, la carga distribuía uniformemente. Lo otro estaba en las clases pasadas, etc. Y ahora vamos a ver qué pasa en los conductores, porque los conductores se comportan distintos. Profe, ¿el control contempla conductores también o no? No, creo que no, hasta ley de Gauss nomás, hasta esta parte. Pero no se vayan a ir de la Profe, clase, porque tienen que escuchar Vale. esto también. profe, ¿y es verdad que el control dicen que hace como más conceptual que más cálculo de cosas? Eso fue lo que me dijeron a mí en la reunión que tuvimos hace mucho tiempo, pero
el coordinador me dijo que entre hoy y mañana les va a subir la información detallada de cómo va a ser el control. A través, se los va a subir a Auri. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a hablar de conductores en equilibrio electrostático. Electro- Ahora, ya hablamos al principio de que hay una diferencia entre los tipos de materiales, ¿cierto? Tenemos los conductores y los aislantes. Y la diferencia fundamental era de que en los aislantes, las cargas, que están representadas por los electrones o por los agujeros, como quieran, no son libres de moverse. Entonces están presas ahí y por eso es que están distribuidas uniformemente. ¿Ya? Es por eso que los aislantes tienen la carga distribuida uniformemente, porque los electrones no son libres de moverse dentro de un aislante, y por eso le llamamos aislante, porque no podemos hacer, o sea, podemos hacer pasar, pero en una fracción muy pequeña, corriente eléctrica a través de ellos, porque no conseguimos que los electrones se muevan a través del aislante. Entonces, el aislante, las cargas se distribuyen uniformemente en el material, ya sea volumétrico, superficial o lineal. No es así con los conductores. La característica de un conductor es que tienen electrones libres. ¿A qué nos referimos con electrones libres? Que están débilmente ligados al núcleo. Entonces son más libres de pasar de átomo en átomo. Están en las capas más exteriores, no es, la fuerza de unión al núcleo es débil. Pueden ir pasando y moverse. Les llamamos electrones libres, pero realmente no son libres. Tienen un cierto grado de ligación con el núcleo. ¿Y qué pasa con los conductores en equilibrio electrostático? Aquí llamamos equilibrio electrostático, perdón, a un conductor que no está inmerso en un campo eléctrico. ¿Ya? Eso es equilibrio. Bueno, los conductores en equilibrio electrostático cumplen 4 condiciones. La primera es que en el interior, se los voy a copiar textual esto porque es importante que esté bien redactado. En el interior del conductor, el campo eléctrico es cero. Es cero. ¿Ya? Y esto es independiente que el conductor sea sólido o hueco. Si yo tengo un material conductor, una distribución de esférica, cilíndrica, en el interior de este conductor siempre el campo eléctrico es cero, ¿ya? Independiente si es sólido o hueco. La otra característica de los conductores en equilibrio electrostático es que si el conductor eh, aislado tiene carga, ¿ya? Esta reside en la superficie. ¿Ya? Todas estas condiciones están ligadas entre sí. ¿Ya? Por ley de Gauss, imagínense, el campo depende de la carga encerrada. Entonces, si yo tengo un conductor y la carga está distribuida solo en la superficie, en el interior del conductor el campo va a ser cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay carga encerrada. ¿Ya? ¿Y por qué no hay carga encerrada? Porque el conductor en equilibrio, toda la carga se va a la superficie. 3 dice que el campo eléctrico justo fuera del conductor campo eléctrico justo fuera de un conductor eh, es perpendicular a la superficie del conductor. Ya lo sabíamos, también te lo estoy reforzando. Perpendicular a la superficie del conductor. Disculpen mi caligrafía, pero escribir en estas cosas no es lo mismo que escribir en la pizarra porque prácticamente
no hay roce, y eso hace que la letra no quede igual. Pero bueno, espero que se entienda. Conductor. Horrible, horrible. Y bueno, es proporcional a la densidad de carga local por dividido en epsilon 0. ¿Ya? No a la densidad superficial de todo el conductor, sino que, para eso le puse prima. El campo es perpendicular y es proporcional a la densidad de carga de ese pedacito donde yo lo estoy calculando, dividido por epsilon 0. Y finalmente, el punto 4 es que en un conductor de forma irregular, esto uno lo comprueba en el laboratorio, pero bueno, no lo van a poder comprobar. En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima donde el radio de curvatura sea menor. ¿Se entiende ese punto 4 o no? Si yo tengo un conductor con forma simétrica, por ejemplo una esfera, y la cargo, esa carga se va a distribuir uniformemente en toda la superficie. ¿Por qué? Porque es simétrico. ¿Ya? Pero en un conductor de forma irregular, por ejemplo, imagínense que yo tengo un clavo doblado, ni siquiera un clavo, acá, un clavo así, sin doblar, que tiene una punta, no sé si se alcanza a notar ahí que tiene una punta. Ahí, ¿ya? Y ese clavo que es de algún metal sería el punto donde más llega carga. Exactamente, donde más se acumula carga y el punto donde el radio de curvatura es menor. En este caso, el punto que tiene radio de curvatura menor es la punta, ¿ya? Que es donde esto dobla de manera más pronunciada. Y es por eso que se acumula la carga ahí, en las puntas, en las partes donde la curvatura es menor. ¿Ya? Eso es para los conductores de forma irregular. Y eso hay un experimento en el laboratorio que es súper bonito y que comprueba eso. ¿No entendiste, Juliana? Si yo tengo una esfera, esa esfera tiene el mismo radio de curvatura, ¿ya? La superficie de la esfera está igualmente curva en todos lados. Por eso que la carga extra que yo le ponga al conductor se va a distribuir uniformemente en la superficie de la esfera. Pero ¿qué pasa si yo tengo un clavo? Un clavo que tiene una forma irregular, donde por ejemplo a lo largo del clavo no hay radiocurvatura, es algo plano. Entonces ahí van a haber cargas, pero la densidad de carga acá va a ser menor que acá en la punta. Acá en la punta se van a tender a acumular las cargas. ¿Por qué? Porque hay una punta. El radio de curvatura de una punta es muy chiquitito, a diferencia de la parte plana donde no hay radio de curvatura. A eso se refiere. La carga se acumula en las puntas, por así decirlo, o en las partes más pronunciadas. Por eso cuando intentan tomar un clavo, si es que se le dice así, solo la punta a veces se atrae las cosas más claro. Claramente es más fácil agarrarlo de la punta porque ahí hay más carga. O de las partes, no necesariamente la punta, sino que de un borde, que hay más carga acumulada. Profe, ¿Sí? y si por ejemplo tenemos una pieza así, voy a dibujar una pieza así, pero con este, O con un así. sacado. Ahí las cargas se van a tender a acumular ahí en la boca del Pac-Man. Pero claro, lo que voy a tener va a ser, eh, según aquí habría muchas cargas, ¿o no? Sí, ahí habría muchas cargas. ¿Y acá? ¿Qué va a pasar acá? Acá, ¿Van a ser menos cargas? Porque se van a anular, ¿o no? Porque voy a tener cargas yendo hacia acá y hacia acá perpendiculares, y ahí se anularía, ¿o no? no se anulan. Ahí hay menos carga que en las partes puntudas, pero hay carga, ¿ya? Porque la carga se va a la superficie exterior, ¿ya? Ya, Se van a acumular más ahí donde tú dibujas. vale, ¿Se voy a entendió el borrar. punto 4? El punto 4 es más experimental. De hecho, en el laboratorio uno lo puede ver, porque hay un molino
que funciona eléctricamente, es un molino, uno lo conecta a un generador de Van der Graaf y así, eso con 4 cositas así, con como 4 clavos doblados, donde aquí está la punta, donde ahí hay una punta, y así, no sé si se entiende, es un molino con las puntas dobladas, con acá, es como un clavo que tiene una punta ahí, así, con una punta, ¿ya? Y eso está ahí puesto. Entonces lo que uno hace es que lo carga, y claro, las cargas se acumulan acá en las puntas, y como uno lo sigue cargando, se siguen acumulando cada vez más carga en las puntas hasta que la carga empieza a salir al aire. Y eso hace que, porque las cargas escapan, el molino empieza a girar, ¿ya? Por el efecto punta, que se le llama. Y el efecto punta tiene que ver con esto, porque las cargas se acumulan en las zonas donde el radio de curvatura es menor. En fin, si hubiésemos tenido laboratorio presencial, lo hubiesen visto. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de Gauss, pero para un conductor. Ya, nosotros sabemos que la carga está en el exterior. Creo que con eso vamos a terminar porque no quiero marearlos más con más información. Dice, esfera conductora de radio R con carga Q. Ya tengo una esfera que la voy a dibujar nuevamente acá. Ahí. Conductora con carga Q. O como yo sé que la esfera ahora es conductora, sé que todas las cargas van a estar en la superficie. ¿Ya? Claramente hay carga acá también, porque esto igual es superficie exterior, pero no la voy a dibujar para no confundir. ¿Ya? Pero se entiende. Espero que se entienda. Entonces ahora yo quiero calcular el campo en todo el espacio. Y eso implica dentro del conductor como fuera del conductor. Entonces para eso hago lo mismo que hicimos recién. Propongo una superficie gaussiana, una esfera dentro del conductor, y propongo una esfera, una superficie gaussiana fuera del conductor, que vamos a llamar nuevamente zona 2 y zona 1. Y calculamos el campo. En la zona 1, exactamente, Benjamín, es para R menor al radio de la esfera, o sea, en el interior. Y eso me quedaría la integral del campo en la zona 1 por el de igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. ¿Ya? Aquí aplicamos nuevamente las direcciones del campo, la dirección perpendicular a la superficie gaussiana, etcétera, etcétera. Pero aquí directamente yo puedo decir que el campo en la zona 1 es 0. ¿Por qué el campo en la zona 1 es 0? Porque la carga encerrada en la zona 1 es 0. Debido a que la esfera es conductora, todo el exceso de carga o toda la carga Q está distribuida solamente en la superficie. Entonces dentro del conductor no hay carga encerrada. Me queda campo igual a 0. Por eso es que dentro de los conductores el campo siempre es 0. Dentro de un conductor siempre el campo va a ser 0. Y eso sí es una afirmación sin matices. ¿Ya? Lo pueden asegurar siempre. Dentro de un conductor el campo es 0. ¿Ya? ¿Por qué 0? Lo podemos justificar a través de la ley de Gauss. ¿Entiende? Y en la zona 2, para R mayor que el radio de la esfera, tengo el campo en la zona 2 por el dS igual a la carga encerrada dividido en epsilon 0. ¿Ya? ¿Cuál es la dirección del campo en la zona 2? Dirección radial. ¿Cuál es el vector normal a la superficie gaussiana? También es radial. Entonces acá me queda E2 por, aquí me queda, lo voy a escribir de nuevo, ¿ya? Punto ds por r igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. De tal manera que me queda E2. Y aquí me queda la integral ds. ¿De cuál ds? De la superficie gaussiana. Recuerden, siempre en la ley de Gauss, esta SDS que aparece es el ds de la superficie gaussiana.
Entonces, si yo integro el ds de la superficie gaussiana, voy a obtener el área de la superficie gaussiana. ¿Cuál es el área de la superficie gaussiana? Ya lo he repetido hasta el cansancio, 4pi r cuadrado. ¿Y cuál es la carga encerrada por la superficie gaussiana 2? La carga de la esfera, ¿cierto? Si yo estoy fuera, lo que tengo encerrado es la carga total. Entonces, de esta forma, el campo en la zona 2, lo voy a poner vectorialmente, es lo que nosotros ya conocemos, que es como si fuese una carga puntual. 4pi epsilon 0 r cuadrado en dirección. Y esto para r mayor que r. ¿Se entendió? ¿Ya? Si ustedes se fijan, ocupar la ley de Gauss tiene ventajas, sobre todo ventajas matemáticas, porque nos simplifica las integrales. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿Sí? a mí me queda una duda. En este caso, ¿la Q mayúscula se calcula con una integral o...? No, Porque lo puedes sacar delante... directamente del enunciado, porque te dice esfera conductora con carga Q. Entonces, si yo me paro fuera de la esfera, lo que tengo adentro es la carga de la esfera, que es Q. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿por qué una integral y la otra no? Si en otros problemas ha calculado la Q mayúscula como integral también. Ya, igual la puedo para la carga total, igual la puedo calcular con una integral. Ojo que la integral es solamente cuando la carga está uniformemente distribuida. ¿Ya? En el caso, si yo estoy adentro, claro, tengo que calcular con la integral hasta donde yo estoy. Y por eso está acá, me quedaría esa integral, esto de acá, desde r igual a 0 hasta el radio de la superficie gaussiana. Por eso me queda ρ por 4pi r al cubo. Y Pero conceptualmente significa... ¿Tiene alguna influencia que yo lo haga de una manera u otra? Porque podría ser también la Q mayúscula como una integral y daría lo mismo, ¿no? también, sí, de hecho, tú lo puedes calcular como una integral. Yo me salté el paso nomás. Este de acá dice tú, ¿no? Sí. Y eso lo puede calcular como una integral, y ahora el radio va a ir desde 0 hasta r grande. Y por eso me queda el r grande del cubo ahí. Se puede también. Con la Ah, ya, vale. integral del diferencial de volumen de una esfera. Ya, ¿Ya? vale. Lo podemos hacer acá, mira, para que quede 100% claro. La carga total va a ser la integral del dq'. ¿Ya? Si el dq' es volumétrico, acá me queda el ρ, que lo puedo sacar porque es constante por la integral del dB. El dB de una esfera, el diferencial de volumen. ¿Cuál es el diferencial de volumen de una esfera? Ahí ustedes tienen que ir al apunte, es r cuadrado seno de teta, perdón, de teta, ¿está bien? De phi de r. Y hay que poner los límites a las integrales. El teta es el vector que va desde arriba hacia abajo, o sea, va de 0 a pi. El phi es el que da la vuelta completa, ¿ya? De 0 a 2pi. Y el r va, en este caso, de 0 hasta el radio de la esfera. Entonces, si nosotros integramos eso, vamos a obtener el volumen de Profe, la esfera, ¿sí? consulta cuál era el que iba de 0 a pi. El teta, Ya, ok. ¿ya? Entonces, si nosotros integramos eso, si integramos el radio, me queda r al cubo sobre 3. Entre 0 y r, me queda r al cubo sobre 3. Si integramos el seno de teta, la integral del seno es menos coseno, ¿cierto? Y menos coseno entre valor de 0 y pi me quedaría menos coseno en 0, o perdón, coseno en 0 menos coseno en pi. Y eso es 2. Porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Como estaba por el menos, es 1. Y la integral de phi me queda phi. Entre 0 y 2pi, 2pi. Eso me queda entonces ρ por 4/3 de pi r al cubo. ¿Ya? Si yo quiero calcular cuánta carga hay hasta un radio no total, sino que a un radio cualquiera, esto
no va hasta el radio total, sino que va hasta el radio R que yo estoy calculando. Por eso me queda con el R chico. ¿Cómo, profe? Lo último que dijo el R. Esto es la carga total. ¿Por qué? Porque está hasta R igual a R, que es el radio de la esfera. Pero si yo quisiese calcular, perdón que mueva tanto esto, por ejemplo, en la superficie gaussiana 1, la que está adentro, no voy a integrar hasta el radio de la esfera, voy a integrar hasta ese radio pequeño. Que Ah, ya. me va a permitir determinar cuánta carga hay dentro de esa superficie gaussiana. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? Sí, nos quedan 10 minutos y no voy a pasar más materia porque quiero resolver todas las dudas. Así que ustedes quizás los bombardeé mucho con integrales y nunca me dio la calma de explicar todas estas partes. Por eso quiero dejar este tiempo para aquellos que tengan dudas. Ah, no hay 10 minutos. Pensé que la clase terminaba a 5 para las 11 y no, pues la clase empieza a 5 para las 11. Bueno, terminamos entonces. Dejamos la clase hasta acá. Gracias por avisarme. Estaba medio a las 10 para las 5 para las 11 empieza la otra clase. Ya, chicos y chicas, dejamos entonces esto hasta acá. Practiquen la parte de la ley de Gauss y de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Espero que con estas explicaciones sea un poco más fácil de entender. Que les vaya bien en su control y nos encontramos nuevamente el lunes. ¿Ya? Recuerden que este viernes hay Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Chao, Profe, cuídese. Chau. Chao, profe, gracias.